Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Uno de los parámetros que más vamos a utilizar a la hora de discriminar entre las propiedades físicas de dos elementos va a ser la carga nuclear efectiva que actúa sobre los electrones de la última capa de dichos elementos. Para poder entender el concepto de carga nuclear efectiva tenemos que entender el concepto también de apantallamiento. Y es que si bien el núcleo ejerce una atracción sobre los electrones, también es cierto que los electrones entre sí ejercen entre ellos una repulsión. Esto va a disminuir la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos. Cuando nosotros hablamos de apantallamiento nos estamos refiriendo a la atenuación que se produce en la atracción por parte del núcleo sobre un electrón como consecuencia de la interacción con el resto de electrones. Existen dos tipos de apantallamiento. Apantallamiento interno, que también se llama por el kernel, es decir, de electrones que son de capas que ya están llenas, y entonces estos electrones siempre ejercen el apantallamiento máximo, puesto que se oponen. Aquí estamos viendo un apantallamiento kernel, pero también está el apantallamiento que ejercen los electrones del propio nivel, que es menor que 1. Y esto tiene una influencia muy importante, y es que llamamos carga nuclear efectiva a la atracción real que siente el electrón de la capa de valencia motivado por la atracción de su propio núcleo. Fijaros que para entenderlo, nosotros lo que tenemos es que la carga nuclear efectiva va a ser igual al número total de cargas positivas que hay en el núcleo menos los apantallamientos totales debido a los electrones. Obviamente los electrones que están en el interior harán un apantallamiento 1, pero los que están en la misma capa lo hacen menor que 1. Y esto tiene una consecuencia importante. Y es que, fijaros, he buscado en internet y he conseguido los valores de carga nuclear efectiva para todos los elementos. La carga nuclear efectiva va a tener un efecto muy importante, sobre todo en los periodos. Y es que, fijaros, si nos centramos por ejemplo en el periodo 4, que es un periodo muy largo, ¿vale? Pues vemos que hay valores de carga nuclear efectiva que da desde los 2,2 hasta los 8,25. Todos los elementos del periodo 4 tienen el mismo apantallamiento interno, el debido a los electrones que estarían en los niveles 1, 2 y 3. Sin embargo, a medida que nos desplazamos en un periodo, lo que va ocurriendo es que tenemos cada vez átomos con más cargas positivas en el núcleo. Sin embargo, el apantallamiento que, por ejemplo, hacen los electrones del mismo nivel es menor que el aumento que se produce en la carga positiva del núcleo. Como consecuencia, a medida que nos vamos desplazando en un periodo, los electrones de la capa de valencia, por ejemplo en el caso del bromo, sentirán una atracción por parte de su núcleo muy grande. Y por tanto, el hecho de intentar compartirlos, perderlos, será mucho más difícil. Y esto es lo que nosotros tendremos que tener muy claro. Además, aquí es donde realmente va a jugar un papel decisivo el concepto de carga nuclear efectiva. Y no tiene sentido intentar justificar, ya veréis, las propiedades periódicas, como son el radio, afinidad, energía de ionización, sin hablar de este concepto. No nos lo van a permitir. Así que nosotros diremos que en un periodo la carga nuclear efectiva va aumentando de izquierda a derecha como consecuencia de que aumenta el número atómico en mayor proporción que el apantallamiento. Como consecuencia, estos últimos electrones, por ejemplo en el caso del bromo, su último electrón estará más fuertemente atraído que el electrón de la capa de valencia del potasio. Y esto va a condicionar las propiedades periódicas. Sin embargo, cuando miramos dentro de los periodos, pues fijaros como dentro de los periodos prácticamente los valores pues se mantienen muy constantes, y todavía mucho más si miramos los orbitales d. Pero prácticamente cuando vamos descendiendo, pues los valores se repiten mucho. Esto es consecuencia de que la carga nuclear efectiva en un grupo pues prácticamente no cambia. Y esto es debido a que tanto el aumento digamos, en
en el número atómico, es decir, en el número de cargas positivas, claro, a medida que voy bajando en un grupo, pues son átomos que tienen más protones en su núcleo. Sin embargo, tendrán también el mismo apantallamiento interior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si comparamos el estroncio con el estroncio tiene más cargas positivas en su núcleo, pero también es verdad que tiene de apantallamiento ya 4 niveles de electrones. Entonces, eso hace que a medida que descendemos en los grupos, el efecto de carga nuclear efectiva no tenga consecuencias, digamos, en las propiedades periódicas. Pero que la carga nuclear efectiva no tenga consecuencias no quiere decir que estos electrones estén igual de atraídos. Fijaros, a medida que nosotros vamos descendiendo en los grupos, se trata de electrones que se encuentran en niveles de energía superiores, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, y como debemos de recordar, el número cuántico principal daba información sobre dos cosas. Uno, la energía principal del nivel y el tamaño del átomo. Y por tanto, un electrón que se encuentra a gran distancia del núcleo, la fuerza eléctrica atractiva que ejerce el núcleo sobre él también será menor. Aquí es donde nosotros utilizaremos este segundo concepto para explicar las propiedades periódicas más importantes.